El siguiente testimonio habla de un joven cómo estuvo problemas de alcoholismo por 18 años, cómo estuvo a punto de perder a su esposa, su matrimonio, cómo fue que Dios apareció en su vida para no solo quitar el problema de alcoholismo, sino además recuperar su matrimonio y vivir plenamente y al servicio de Dios. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Jaime Solís. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video testimonio. Esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Cristo, Jaime Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que te hice tiempo y sobre todo también mucho gusto. Igualmente. Bueno, nos pasó tu teléfono Raúl Barriga, que ya lo entrevisté anteriormente y me dijo, sabes que esas personas están interesadas en ser parte del proyecto. Entonces, qué padre que te hice tiempo y sobre todo la oportunidad. Hay veces que la gente que quizá conozco de un poquito más tiempo, porque tan solo conozco, me dicen, ¿sabes qué? Me da vergüenza o no quiero o no sé. Y tú qué padre que sin conocerte dijiste, ¿sabes qué? Si le entro. Entonces, que gracias por darte la oportunidad para compartir el testimonio para la gloria de Dios. No, gracias a ti. Para eso estamos. El servicio es primero. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral? En lo laboral tengo 21 años trabajando en una compañía de inyección de plástico, en una maquiladora, en el complejo industrial Chihuahua. Ahí estamos desde el 2002. Ok. Más de 20 años, toda una vida, ¿no? Casi toda una vida. Sí, empezamos ahí jóvenes, tratando de... La idea era empezar y durar un poco tiempo por cuando terminamos la carrera y pues la vida da muchas vueltas. Tenemos ahí 21 años y la verdad disfruto mucho mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo. Y tenemos pues cambiaron las cosas. Esos 3 meses se han vuelto 21 años. 3, 4 meses que pensaba estar. Parece que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Así es. Muy bien, no sé qué es eso. Sí, así es mi único ingreso. Okay. Y yo creo que pues es muy demandante, la maquiladora es muy demandante, los Sí. horarios son extenuantes, entonces sí es complicado como que dedicarse por ahí a alguna otra cosa. Sí. De repente hemos tenido pequeños proyectos ahí personales, pero nada que nos aparte de ese oficio. Ok, muy bien. La maquiladora, 21 años, y en la parte religiosa, ¿te dedicas a un grupo? Sí, ahorita mi esposa y yo estamos en San Antonio de Padua, estamos en una comunidad evangelizadora de matrimonios, tenemos ahí 4 años, y estamos en Santo Niño, en la iglesia de Santo Niño tenemos 3 años en el grupo de Majo. Okay. María José, también de matrimonios, también dedicados a la evangelización. ¿En qué horario se junta? Nos juntamos en Majo los días lunes, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9, 9 y media. Y en San Antonio nos estamos juntando actualmente los jueves, de 8 a 10 de la noche. 8 a 10, jueves, muy bien. ¿Son como que el mismo giro de de los grupos? ¿O es en San Antonio es diferente a Santo Niño? El fin es el mismo, lo que alguna vez nos encargó el Padre, ¿no? De pasar esa buena nueva, evangelizar, hablar de Jesús. Es el fin de las dos comunidades, pero sí en sus dinámicas y en su estructura sí son diferentes. Ahora en septiembre, del 4 al 10 de septiembre, es la evangelización en San Antonio de Padua, para matrimonios. Están invitados todos los matrimonios, casados o no casados por la iglesia. Y ahí la evangelización es de lunes a domingo, todos los días en la tarde. Entonces, en Santo Niño se maneja diferente, la evangelización se va a una especie de retiro, y en el retiro es viernes, sábado y domingo. Esa evangelización va a ser en el mes de diciembre. Entonces, pero prácticamente es el querigma el que se lleva, y simplemente la estructura es un poquito diferente. Ok, muy bien. Majo en Santo Niño de Atocha y en grupo de matrimonios en San Antonio de Padua. Muy bien. En la Panamericana. Muy bien, o sea, en San Antonio de Padua no es como que te retires como que a una casa de la iglesia, simplemente se va a ir a la iglesia toda la semana. Así es. Nuestras reuniones, nuestras pequeñas comunidades, después de la evangelización, hacemos pequeñas comunidades. Ahorita mi esposa y yo estamos coordinando una pequeña comunidad. Y esa pequeña comunidad, también la diferencia de Majo, que Majo sí o sí son los lunes. En San Antonio
según cómo nos acomodemos las parejas de la pequeña comunidad, los acoplamos a un día de la semana. Hay comunidades que se juntan los lunes, los martes, miércoles o jueves, ahí en San Antonio. Entonces, ahí mismo en los salones es donde hacemos nuestras reuniones de crecimiento, donde llevamos desde catequesis hasta temas propiamente de matrimonio. Lo complementamos. Ok, muy bien. Pues si aprovechando el comercial, si les interesa, ustedes han conocido o están casados, ya sea por la iglesia o no por la iglesia, como decías, también pueden ir a Santo Domingo de Atocha el lunes a las 7 de la tarde, o San Antonio de Padua los jueves de 8 a 10. ¿No? Sí, la diferencia ahí, qué bueno que haces esa referencia, en Majo, ahorita en ese grupo que estamos, es de 1 a 10 años casados por la iglesia. Okay. Son matrimonios jóvenes, nosotros somos de los grandecitos, nosotros no estamos tan jóvenes. Okay. Nosotros tenemos 5 años casados por la iglesia, pero 25 años casados por el civil. Ahí fue un lapso importante en nuestra vida, ese cambio importante cuando metimos a Dios a nuestro hogar. Okay. Hicieron esa segmentación. También en Santo Niño hay grupos, no precisamente Majo, pero también existen otros grupos para matrimonios con más años de casados o no casados por la iglesia. También la iglesia no restringe esa parte. Uh-huh. Y esta evangelización que vamos a tener ahora en septiembre, del 4 al 10, que ya están las inscripciones abiertas, por ahí a ver si podemos pasar el código QR para las inscripciones. Okay. Ahí sí puede ser de cualquier edad, cualquier año de matrimonios que tenga la pareja, e inclusive también su estatus, ¿verdad? Casados vueltos a casar, o que vivan en unión libre, o casados por la iglesia. Entonces ahí sí el gap es un poquito más amplio. Ok, muy bien. Ahí nuevamente, por si les interesa, si no se les perdió el video, lo ponemos en la descripción del video para que si les interesa, pues ahí a ver si que se apuntan en la iglesia. Así es. Pues bueno, Jaime, lo que venimos, lo más importante, el testimonio, no por inventar los grupos, pero cuéntanos cómo ha sido la vida de Jaime, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Bueno, pues la infancia, tengo 2 hermanos, yo soy el mayor de 3 hermanos. Okay. Mi hermana que me sigue, Perla, actualmente vive fuera de la ciudad, y el más chico de mis hermanos también vive fuera de la ciudad. Los dos viven fuera desde hace ya muchos años. Fue el único que me quedé aquí en el estado. ¿Son de aquí? Somos de aquí, de Sí. Chihuahua. Por decisión propia, sí hubo algunas oportunidades de irnos, pero sí tengo mamitis, tengo papitis y mi esposa también. Somos muy unidos a la familia. En esa infancia, haciendo referencia a tu pregunta, fue una infancia buena, fue una infancia pues muy disfrutable. Mis papás sí trabajaban mucho, mi papá viajaba mucho, mi mamá maestra, doble plaza, y de repente pues ahí no la veía tanto como quisiera. Uh-huh. Pero a fin de cuentas pues ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban para cuando se ofreciera. Una primaria cerca de la casa, una secundaria cerca de la casa, y la prepa, que no quería irme para allá, y a fin de cuentas terminé ahí mi preparatoria en el Cebetis 122, ahí Bulldog. Okay. No quería porque me quedaba muy retirado de mi casa, ¿no? Y todos mis amigos iban a ir al Bachilleres 4. No, pues está muy lejos. Y bueno, ahí por decisión de mi mamá, y para que tuviera una carrera técnica en ese tiempo, que era lo que se visualizaba, que era como que importante meterle tiempo, nos fuimos al Cebetis 122 agarrando 4 camiones diarios. Por ahí mismos. 2 de ida y 2 de vuelta. 2 de ida y 2 de vuelta, sí. Pero ahora le agradezco a mi mamá porque ella conocía a mi esposa, a mi novia en ese tiempo, ahora mi esposa, hace 26, 27 años, nos conocimos en la prepa, y entonces valió la pena el consejo. Es bueno siempre hacerle caso a la mamá. Siempre tiene la razón, ¿verdad? Así es, a fin de cuentas, la vida va a dar vueltas para que te des cuenta de que lo que decía tu mamá era cierto, era por tu bien. Sí. Pero es que padre que ahora sí que no solo ibas por el estudio, sino también por el amor, ¿verdad? Trabajabas, viajabas por el amor y ibas forjando tu relación de matrimonio. Así es, sí fui muy inquieto en la primaria, en la secundaria, todavía en la prepa. Muy inquieto, muy peleonero,
Siempre fui de un carácter muy explosivo. Me corrí un rato de la primaria, de la secundaria también tuve problemas por esa agresividad, esa conducta. Aún siendo hijo de maestra era muy incontrolable. Mi mamá sí le di varios dolores de cabeza. Y pues yo creo que ya esta fue en una etapa adulta cuando empecé a tranquilizarme y yo creo que fue cuando empezó Dios a entrar en la vida, ¿no? En la vida de Jaime, porque anteriormente nunca tuve límites y en los límites que me ponían siempre me gustaba brincarlos. Okay. Siempre brinqué cualquier tipo de regla, en la casa, en los horarios, en la misma escuela. Sí era un poco inteligente, ¿verdad? Un tanto inteligente, sabía hasta manipular a los maestros, a los profesores, que siempre pasaba. Eso poquito que estudiaba me servía para pasar, pero realmente no era una persona, no era un estudiante dedicado, Okay. no era un estudiante de tareas ni de trabajos, o sea, simplemente los hacía cuando tenía que hacerlos para pasar, ¿no? Entonces, por esa misma vagancia, por ese mismo desorden que traía en mi adolescencia, manifestado desde la primaria, ¿no? ¿Y a qué sientes que se puede deber eso de que era así pues de rebelde, por así decirlo? ¿Sientes que quizá la ausencia de tus papás o simplemente naciste o fuiste forjando? Pues fíjate, es buena pregunta. Sí me ha dado un clavado en eso, porque he tenido dentro de este caminar y de este cambio que alguna vez, pues que surgió hace algún tiempo, sí tuve que escarbarle poquito. Regularmente, cuando llega uno a una vida adulta, empiezas a detectar pues vicios y problemas que en mi caso tenía, y tuve que encontrar esas raíces. Entonces, encontrar ese porqué de muchas cosas. Por ahí decían que unos gemelos, el gemelo 1 y el gemelo 2, uno imitaba a su padre porque su padre tomaba mucho. Ajá. Y decía que él tomaba, cuando le preguntaban que por qué tomaba tanto, dice, pues que mi padre es igual, o sea, mi padre siempre ha tomado y pues, él es el ejemplo que yo siempre he visto. Y él dijo, pues hijo de tigre y pintito, ¿eh? Y el gemelo 2 le preguntan, oye, ¿tú por qué no tomas? Dice, pues porque yo siempre vi en mi casa que tomaron mucho y yo no quiero eso para mi vida, ¿no? Entonces, pues yo fui el gemelo 1, ¿eh? Entonces, a fin de cuentas, yo tomé la decisión de qué hacer y también mi padre era vago, era vagón. Fue un padre muy trabajador, ahora comprendo muchas cosas de él, hasta la fecha muy trabajador, pero sí en muchas ocasiones un padre ausente, no desobligado, pero sí ausente. Siempre respondió en la casa, siempre respondió con lo que se necesitaba, hasta más, pero sí hubo mucha ausencia de afecto. Era una persona muy seca, es una persona seca, es muy carente para demostrar el amor. Nunca me decía un te quiero, ven hijo, de mi campeón, y ese tipo de cosas que ahora se ven muy comunes en los hijos, ¿no? Ajá. Y pues en esa infancia, en esa juventud, probablemente a mí me hacía falta mucho eso. Mi mamá con doble plaza mucho tiempo, trabaja en la mañana y trabaja en la tarde, también una persona súper responsable con sus hijos, o sea, ella nos traía siempre los zapatos boleaditos, bien peinaditos y bien planchaditos, bien almorzaditos, pero a fin de cuentas eran los tiempos muy contados, siempre apresurada, siempre con muchas cosas. Todavía venía de su trabajo y siempre traía, me acuerdo, de su mesa llena de exámenes por revisar y de trabajos, y de cosas que tenía que ir al sindicato. Entonces, pues de alguna manera era un niño desatendido, ¿no? O sea, en ese aspecto de que muchas veces no se daban cuenta de lo que andaba haciendo. Entonces, era muy fácil para mí disimular pues las actividades que andaba desempeñando malamente, ¿verdad? Igual, pues quería llamar la atención. O sea, a fin de cuentas, un niño en esa época, en mi caso era, acá estoy papá, aquí estoy mamá, mira, me porto mal, mírame corriendo de la escuela. Me acuerdo una vez que mi mamá llega y yo estaba con un amigo, le digo, no te vayas, porque me acaban de correr de la primaria, me acabo de agarrar a golpes. Y mi mamá me va a poner una tunda. Y cuando llega mi mamá de la escuela, cansada, con sus broncas y todo, todavía tenía las broncas del hijo, ¿verdad? Del hijo malcriado. Entonces, ¿qué pasó, Jaime? No, pues me acaban de correr, ¿qué pasó ahora? ¿Con quién te peleaste ahora? Pues me había peleado con un niño, ese niño se golpeó la cabeza.
yo me acuerdo que César, uno de mis mejores amigos hasta la fecha, le dice a mi mamá, César, por favor, vete porque voy a hablar con Jaime, ¿no? ¿De cuál hablar? Me una cintareada, cuando todavía no lo echaban al DIF a las mamás, cuando todas se valía hacer los embarazos. Todavía era legal. Todavía era legal. Y me dio una tunda, pero maciza. Entonces, pues era mi forma de decir, en ese tiempo yo creo que necesitaba atención, ¿verdad? No era la forma correcta, ahora lo entiendo, no era la mejor forma, pero pues a fin de cuentas era una expresión que yo tenía. Y tan es así que buscaba los problemas, buscaba los amigos, los vagos, me gustaba ese tipo de actividad donde hubiera adrenalina, donde hubiera peligro, ahí estaba Jaime siempre. Siempre me metí en muchos problemas, si no era uno era otro. Y así fue pues hasta la carrera, ¿verdad? O sea, nunca tuve enfrente desde la primaria, ¿no? Pobre mi madre, le saqué muchas canas verdes, muchas canas verdes, y a mi abuela también, a mis dos abuelas que en paz descansen, ¿verdad? Que siempre pegan por mí, pero como que nunca. Siempre fui muy amado por mi familia, ¿verdad? En esa etapa de niñez y adolescencia. Yo creo que por lo mismo, ¿verdad? Ese rebelde es el que más quieren. Pues sí, se cae un poquito con amor, ¿verdad? Sí, como que, ay, pues es el que, como quiera los otros ya se lograron, pero pues además de que no se va a lograr, ¿verdad? O acaba en el bote, o acaba muerto, o acaba en la calle. Entonces como que no se le veía mucho futuro al muchacho, pero siempre tuve un talentillo por ahí en la oratoria, en la poesía, me gustó siempre mucho esa onda. Y como quiera, de repente era el vago, pero de repente me metía a eso y brillaba poquito, y con ese brillo momentáneo, temporal, pues lograba ascender ahí un escalón, ¿verdad? En la familia o en la escuela. Entonces, pues ahí estaba combinado toda esa rebeldía, toda ese querer atención, pues ese querer que estuvieran mis padres un poquito más conmigo, y a fin de cuentas mi hermana por ejemplo empezó a brillar por su dedicación, una persona muy dedicada al estudio, becada desde la preparatoria en el TEC de Monterrey hasta que termina su carrera, su maestría, habla idiomas, entonces pues más quería llamar la atención. Entonces pues son muchas cosas, ¿verdad? En esa parte de mis padres, una parte de mis hermanos, y luego llega el chiquito, el bebé, y pues más, ¿verdad? Entonces era siempre tenía ese afán por brillar, que me vieran, era muy egoísta, o sea, me gustaba la atención solo para mí. Qué padre que ahora que lo dices, esa parte de, yo no padre, ¿no? Porque la parte de que eres rebeldón, no, así, no, esa parte de entender que a lo mejor lo haces por llamar atención, ¿verdad? O sea, si la ausencia de tus papás en tu vida, que si como bien decías, no te faltaba nada, ¿verdad? Eran los responsables con los que les tocaba, proveer alimentos, vestimenta, dinero para la colegiatura, lo que tú quieras, pero eso no minimizaba que no tenían tiempo contigo, no eran afectivos, lo como decías con tu papá, de que no te daba cariñitos, no te decía palabras de afecto, no te motivaba, y que ahora se ve más. Entonces, qué interesante esa parte de entender, quizá para gente que nos puede estar escuchando o viendo, que a veces el trabajar tanto no es suficiente, ¿verdad? Es como que voy a trabajar para dar todo a mi hijo, pero no me estoy dando tiempo, quizá, que es quizá lo que más le va a hacer falta en su momento. Y quizá de alguna manera van a buscar atención, que quizá, como tú decías, es que pues, busco pelearme, busco que me corran, busco lo que sea para que mis papás, tener atención de mis papás, aunque sea la mala, aunque sea sin tarazos, como tú decías, pero que capaz de tu mamá te estaba pegando en ese momento y tú dirías, tengo su atención con mi abuela, pero tengo atención para lo logré. Y es interesante esa parte, quizá, y como tú decías, antes se veía quizá más, porque era más legal el que nos pegaran, y pues antes se podía, y es como llamar la atención. Ahora es como que si no le das atención a tu hijo, es como que si le quieres pegar no se puede porque te va a demandar o te van a hacer algo. Entonces, pues de los pros y contras de antes que te podía pegar, ¿no? Que llamar la atención, y de cierta manera nos forjaban carácter, ¿verdad? Quizás nos forjaban carácter, la verdad es que estoy haciendo, pues no es algo bueno, pero quizás algo que me ayuda a salir adelante de mi frustración o lo que tú quieras. Sí, yo creo que si platicamos al menos yo con amigos de mi generación, de los 78, 80, yo tengo 45 años, hoy cumplo 45 años. Yo creo que todos estamos en eso de, era bueno que nos dieran nuestros cintarazos, nuestras correcciones, ¿verdad? Yo no recuerdo haberle pegado a mis hijos,
tengo 2 hijos, el mayor ya nos hizo abuelos, ya tengo un nieto de 2 años, pero de repente, pues sí, es parte de la vida. A lo mejor pudiéramos entrar en esa discusión si sería bueno o no hoy en día o ayer, o en esas épocas, pero pues bueno, fue parte de la cultura misma que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Así fueron educados, así fueron creados, no les enseñaron de otra forma. O sea, ahora pues hay libros de psicología infantil y tantas cosas que vemos en el internet, y antes no, pues era lo que decía la abuela y como lo tenían entendido, ¿verdad? Sí. Así esa misma educación también, después me di cuenta que mi padre, pues a fin de cuentas así fue educado también. Esa ausencia, hubo mucho rencor mucho tiempo hacia él por esa ausencia, y sobre todo porque él tenía el vicio del alcoholismo muy marcado desde que yo tenía uso de razón. Y ahorita recordando, ¿verdad?, cuando te comenté que nunca me ha dicho te quiero, sí me lo dijo una vez, pero me lo dijo alcoholizado. Y yo se lo reclamé esa vez. Recuerdo que le dije, es que usted nunca me ha dicho que me quiere. O sea, siempre que me ha dicho, me lo ha dicho así, en ese estado que anda. Y me acuerdo que al siguiente día en la mañana se levanta y luego me levanta, yo creo que bien crudote, amanecido, y luego dice, te quiero mucho, y se va. Entonces, para que veas que también te digo cuando no ando borracho, como que se acordó o lo soñó, o sea. Pero él tuvo una adicción muy fuerte al alcohol, lo hacía violento, lo hacía una persona muy incómoda, lo hacía una persona mal recibida en la familia, y obviamente pues un mal esposo, porque los problemas eran diarios. Sí. Mi papá llegaba a tomar diario y se ausentaba mucho, y cuando regresaba pues era muy común verlo alcoholizado. Igual muchas navidades era lidiarlo. Él es de un pueblo, entonces cuando nos íbamos a pasar Navidad allá, recuerdo que pues era un sufrir para mi madre en ese tiempo ir para allá, porque sabíamos cómo iba a terminar la película, ¿no? O sea, ya no sabíamos el final. Era lidiarlo, era problemas, eran gritos, inclusive pelearse con sus propios hermanos, con mis tíos. Sacaba el pasado, no faltaba algo que sacar del pasado con uno de ellos que terminaba en una discusión muy incómoda para todos. Entonces ya no sabíamos el final de la película. Y yo tenía 2 opciones, ¿verdad? En ese tiempo, en ese tiempo que tenía, ya que mi razonamiento empezaba a desarrollarse, yo decía, híjole, caray, cuando yo me case, no quiero esto en mi vida. No quiero, yo quiero ser el gemelo 2, sin saber esa historia todavía. Quiero ser el gemelo 2, y no quiero esto para mi vida. Pero ahí dijiste al principio, ¿verdad? La vida da vueltas, y ahí no le echo la culpa a Dios, ¿verdad?, sino a mis decisiones. Pues escogí ser el gemelo 1. O sea, muchas veces, en muchos aspectos, en muchos que yo le recriminé a mi padre, que yo odiaba de mi padre y renegaba de ello, y lo superé. Me doy cuenta que el alumno superó al maestro. Y fue triste, ¿verdad?, no solamente reconocerlo después de muchos años. Tengo 10 años sin beber, pero duré 18 hundido en el vicio también. Y triste, obviamente, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad que no solamente ataca pues al que bebe, sino al entorno alrededor. De esos 18 años ya casado, entonces imagínate el tormento para mi esposa. Esos 18 años pues con el desarrollo de mis hijos, con mis 2 hijos, entonces pues también para ellos lo que yo había renegado tanto tiempo, ahora se lo estaba haciendo a mis seres más queridos. Y obviamente para una mamá, para unos hermanos, esa madre que tanto sufrió con su padre, con su esposo, con mi padre, ahora ver con su hijo mayor. Y lo me decía, me acuerdo que mi madre, en una de las muchas veces que me veía alcoholizado, tirado, me llegué a quedar en su casa muchas veces donde ya no pude llegar a la mía, o ya no quería llegar a la mía, me decía, ya hijo, ya sufrí mucho con tu papá, ahora no quiero que contigo, o sea, como diciendo, pues ya tu papá ya no tiene remedio, pero tú todavía estás joven. Y sí, pues era que me entraba por un lado y me salía por el otro. Pues sí. A lo mejor en ese momento sí sentía un poco de pena por ella, pero llegaba el siguiente día y se me olvidaban las palabras, ¿no? O sea, el vicio llegó a mí
muy fuerte, muy fuerte, no me di, me ganó la batalla. Yo era de los que decía, no, pues el fin de semana me lo merezco, no pasa nada, que me ausente, no pasa nada que no llegue 3 días a mi casa, no pasa nada que ya el siguiente lunes no tenga dinero ni para comprar un cuaderno a mis hijos, no pasa nada. Entonces empecé a normalizar muchas conductas. Ajá. Y no lo veía, no lo aceptaba. Era complicado. Pues hasta que llegó un momento, ¿no? Hasta que llegó un punto que toqué fondo y fue cuando ya no pude más. Qué padre que tú también mencionas esa parte de que tenía 2 opciones. Y porque a veces tenemos y también por esa declaración aquí del testimonio de que no se trata de evidenciar a tus papás, ni a tu papá, ni a tu mamá, simplemente fueron parte del proceso para la persona que eres ahora. Entonces siempre hacemos declaración en los testimonios porque luego piensan que estamos exhibiendo a la gente y no se trata de eso. No. Son parte del proceso y ya. Y qué padre que también ejemplificar esa parte de, ¿sabes qué? Tenías 2 opciones, seguir a mi papá o no seguirlo, ¿eh? Que en su momento tú quieras no seguirlo porque dices, no quiero eso para mi familia, que al final por lo que tú quieras no estás haciendo un tiempo como tu papá. Pero es muy importante esa parte, aclarar esa parte porque, bueno, nosotros tenemos, no porque tengamos un ejemplo en la vida, tengamos que seguirlo, ¿eh? Luego se escucha muy fácil decir, pues que yo lo viví, yo lo experimenté, fue mi ejemplo a seguir, entonces pues yo lo repito en mi adultez y pues no vas. Nosotros también tenemos esa madurez o esa conciencia de, sabes que yo no quiero esto en mi vida, mi ser querido me sirvió de un ejemplo y no quiero eso en mi vida. Y vaya, como estamos adultos y vamos creciendo, tenemos esa capacidad de poder elegir qué nos aporta, qué no nos aporta a nuestra vida para la vida que nosotros queremos, con nuestra adultez, y sobre todo cuando estamos quizás formalizamos una familia. Entonces que pueda aclarar esa parte. Y también gracias, que padre que tienes el valor de decir, ¿sabes qué? Así fue alcohólico, 18 años, y a pesar de que me decían mi mamá, ya no lo hagas, pues lo sigue haciendo, ¿va? Y yo batallé con esa parte y gracias a Dios ya llevas 10 años sin tomar alcohol. Entonces qué padre que te ejemplifique eso en tu testimonio, porque vaya, mucha gente se puede sentir muy identificada en esa parte, ¿sabes qué? Yo tomo alcohol o a mayor o menor medida, digo, no sabemos la magnitud de cómo tomabas tú, pero la gente se puede ser empática con esa parte, ¿sabes qué? Pues yo tengo que ser querido, o yo estoy viviendo esa parte de que tomo mucho alcohol y salir adelante con esa situación de cómo tú has sido ese cambio en tu vida. ¿Para dónde fue la parte donde como diste a Dios, donde lo fuiste como haciendo? Fue en ese quebrantamiento, en esa etapa, precisamente, cuando ya los problemas estaban sobrepasando todo en la casa de mis padres. Me acuerdo que mi hermano ya queríamos internar a mi papá, ya querían buscar un anexo. Ya estaban viendo por ese problema que veíamos ahí con él y yo me negaba totalmente, a mí se me hacía muy feo encerrarlo, ¿eh? Entonces siempre hemos sido muy pegados, mi papá y yo. Comentaste algo importante ahorita, ¿verdad? No exhibiendo, yo con papá esto lo he platicado muchísimo, mi papá también deja de tomar. En ese tiempo nos invita un amigo, nos dice de un grupo de ayuda, ¿verdad? En ese tiempo un grupo de amor y servicio basado en el programa de Alcohólicos Anónimos, Guerreros, y acudimos mi papá y yo, sin conocer nada del programa, sin saber. Yo ya había ido a Alcohólicos Anónimos en algunas ocasiones y nunca había quedado. Y llegamos pidiendo ayuda. Mi papá se queda primero. Por ahí, por decisión de los que nos estaban entrevistando, mi papá hace una experiencia espiritual primero y de repente un cambio en él. O sea, mi papá muy peleado con Dios. En mi casa nunca fuimos religiosos, nunca hubo una imagen de Dios, nunca hubo una Biblia, o sea, alguna que le regalaron a mi mamá, yo creo, pero nunca nos llevaron a misa. Muy alejados totalmente, súper alejados. Yo nomás tenía el bautismo, y hasta ahí, y eso me bautizaron porque era parte de lo que exigía la sociedad, pero no por una creencia
o por una fe. Entonces mi papá sí va muy renegado, muy peleado con Dios. Mi abuelo, el papá de mi padre, murió en un accidente muy trágico en el rancho. Lo aplasta un tractor y mi papá, muy joven, terminando su carrera, muy pegado a mi abuelo, él reniega de Dios muy fuerte, ¿verdad? Entonces lo culpa de alguna manera, siento yo, y reniega mucho de él. Entonces ver a mi padre partir esa experiencia con todos sus rollos y que de repente venga y decida dejar el alcohol, que toda la vida había sido parte de su vida, pues fue un cambio muy drástico en él. Me acuerdo que nos pide perdón, me acuerdo que empieza a cambiar sus juicios, sus actitudes, empieza un cambio real y verdadero en él. Entonces yo, ay, pues ¿dónde me dejaron a mi papá? O sea, que a poco si hay un Dios tan maravilloso que pueda hacer eso. Pues yo incrédulo también en mi fe, totalmente falto de fe. Me acuerdo que en ese día en ese tiempo yo ya me sentía como el salvador de la familia, ¿verdad? Porque yo había encaminado a mi papá a tomar esa decisión y íbamos a tener una familia feliz. Pero yo no me veía a mí, o sea, yo veía siempre a los demás. Siempre veía al de enfrente y no me veía a mí mismo, o sea. Yo todavía me seguía viendo como una persona bien, ¿verdad? Tenía muchas máscaras, era muy falso, muy mentiroso, muy egoísta. Yo creo que hasta el etcétera todos los pecados tenía, decía un amigo. Y pasaron seis meses donde yo seguía y bastante. Y me acuerdo una vez que mi papá iba a Delicias, a una experiencia espiritual, ya él ya sirviendo, ya como servidor. Okay. Se para en una granja que tiene él allá a la salida de Delicias. Y yo estaba ahí en fiesta, tenía una fiesta grandísima, sin mi mujer, obviamente, había casado y tenía ahí la guarapeta en grande. Y llega mi papá y me dice, ¿qué onda? Digo, o sea, ya, si tú me invitaste a esto, a dejar y mira, yo voy a Delicias, vamos a servir, a una experiencia muy grande. Y yo le digo, ya papá, déjese de cosas. Ya eso era nomás un momentáneamente, dele otra vez. O sea, yo lo estaba invitando otra vez a beber. Okay. Y dice, papá, ¿qué onda? No, ibas tú. Déjese de cosas, hombre, ya eso no sirve, eso nomás era ahí para taparle el ojo al macho un rato. Y todavía me acuerdo, ¿verdad? O sea, cómo me envolvía todo ese mal, ¿verdad? Porque realmente pues le estaba deseando un mal, pues al decirle, venga, échesela otra vez y vuelva a lo mismo. Él todavía firme, ¿verdad? Me decía que no. De esa etapa pasan 6 meses, donde ya, pues en esa etapa yo creo que fue una etapa donde ya no tuve límites totales, ni en mi casa, ni mi trabajo estaba así como que pendiendo en un hilo, ¿verdad? Porque pues me aventaba mis faltas, llegaba ahí medio crudonjo y duraba 3 días perdido, ¿no? Amanecí en la sierra, no sabía de mí, mi esposa en ese tiempo buscando me chocó, pues cometí muchas faltas, me quitaron el carro, chocaba, muchas faltas administrativas y morales y todas las faltas inimaginables, ¿verdad? No entrando mucho en detalles, pues sí me transformaba el alcohol. O sea, se me disparaban todos los pecados habidos y por haber. Me volvía una persona irreconocible. Y yo no lo veía. Me acuerdo una vez que amanecí ahí en la sierra y no sabía dónde estaba. Ya tenía delirium tremens. No recordaba muchas cosas. Estaba expuesto a muchas cosas. De repente perdí el vehículo, no sabía dónde lo había dejado. Entonces tenía muchas pérdidas de memoria. Aunado a eso, lo combinaba con otras cosas, con otras sustancias y pues imagínate la mezcla. Entonces, ya no era suficiente lo que ganaba. O sea, ya en mi casa yo no reportaba nada, todo era para el vicio. Entonces, pues estaba desordenado, totalmente desordenado. Cuando mi esposa, después de 18 años de sufrir, me decían, inclusive mis papás mismos, mi mamá en ese tiempo muy consciente y mis hermanos, le decían a mi esposa que me dejara, o sea, que hacía conmigo, o sea, que ella siempre una mujer de fe, una mujer de orden, una mujer de oración, de lucha. Ella siempre pedía por mí, ¿verdad? O sea, ella tenía fe en ese mongolito, ¿verdad? De repente que veía y no quitó el dedo del renglón,
claro que con muchos problemas, con muchos gritos, con muchos insultos, con muchas agresiones, y no físicas, muchas verbales. Nos hicimos mucho daño verbalmente, sobre todo yo, ¿verdad? Pero y en sus reacciones, en su afán pues de despertarme, Sí, pues también, obviamente las discusiones se acaloraban bastante. Y en ese tiempo, cuando ella decide dejarme, o sea, dejar ya todo, o sea, y un día dice, sabes que ya no puedo, ya mis fuerzas están terminando, ya no tengo fuerzas, te amo, pero no puedo, o sea, ya estoy viendo que tú no quieres, que tú no estás dispuesto, no veo una gota pues de que quieras cambiar, ¿no? De disponibilidad. Y me acuerdo pues que al grupo que había de mi papá, bueno, todavía fíjate en mi mente todavía retorcida, decía yo, voy a ir a ese grupo, nomás para que se calmen las aguas, 1 o 2 meses, que deje de tomar, como ya anteriormente lo había hecho, y vuelvo después, mientras ya se calme, ¿verdad? Que ella no tome esa decisión. Ya muchas veces lo había hecho así, duraba una semana, duraba un mes, pero como los borregos, ¿verdad? Nomás agarraba vuelo para más. Entonces iba a hacerme loco realmente, o sea, iba nomás a que se detuviera un poco la decisión que ella había tomado. Y ahí es cuando, bueno, dijo el Señor, como que se estaba riendo el Señor de mis planes. O sea, yo creo que si el momento en que me subí a ese camión para irme a esa experiencia, Él se rió de mis planes. Y me acuerdo que fui con muchos miedos y con mi plan aquí ya bien resuelto, sin credibilidad, sin confianza de mi esposa, de mis hijos. Daba lástima, o sea, era una persona que daba lástima, ya mis mentiras no eran creídas, ya mi palabra no valía. Como hombre muchas veces me di asco, me di repulsión, o sea, de las cosas que recordaba, y decía, no. Estuve a punto de no querer vivir, no me sentía feliz, o sea, iba totalmente derrotado en todos los aspectos, físico, emocional, se me caía el cabello, tenía varias enfermedades, piedras en los riñones, tengo 3 litotripsias, donde ya mi cuerpo también pedía ayuda, ¿no? Físico, imagínate lo espiritual y lo emocional. Y fue cuando el Señor me dijo, aquí estoy, te amo, a pesar de todo. Y me lo dijo allá en un terreno libre y fuera del ruido del mundo. Y tomé una decisión que hasta la fecha siento que ha sido la mejor decisión. Un 14 de febrero, hace prácticamente 10 años, que fue cuando decido dejar de tomar, decido dejar mis adicciones. Y le pido perdón al Señor en esos 3 días, fueron 3 días. Y me topé en una pared muy grande, ¿verdad? Con lo que yo tenía planeado, una pared de hierro. Ay, caray, o sea, desperté de ese letargo, desde esa infancia de rebeldía, fue un flashback, ¿verdad? De dónde estaba Jaime, de lo que hacía Jaime, o sea, entendí a mi padre, perdoné a mi padre, o sea, lo entendí, lo comprendí, me fui hacia su situación. Fue un joven que se vino a un rancho, fue el único que se puso ahí medio a estudiar, terminó su carrera de ingeniero civil, sufrió muchísimo en orfanatorios, donde estuvo ahí pues pidiendo posada cuando se vino al rancho. También fue un hijo golpeado, muchas cosas que me enteré de mi padre, ¿verdad? Que aprendí a comprenderlo, incluyendo a mi madre, ¿verdad? La comprendí, todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su dedicación, o sea, se me abrió un panorama muy grande, ¿verdad? De entendimiento, de comprender por qué Dios me había puesto esos padres tan maravillosos, ¿verdad? Los amo profundamente, ¿verdad? Me di cuenta que fue una decisión propia, total, que en mí había podido ser el mejor hijo, ¿verdad? O en este caso tomar ese camino.
entendí muchas cosas, le cambié el porqué a muchas cosas y se las empecé a cambiar a para qué, ¿verdad? Porque también traía muchas culpas, o sea, o regresar y luego, ¿cómo regreso? O sea, ¿cómo realmente ahora sí les digo que sí es cierto? O sea, que sí quiero cambiar, o sea, que sí, que ahora sí por fin no se lo prometí a mi esposa, ni a mi papá, o sea, ni a mi abuelita, se lo prometí a Dios, ¿verdad? Que ahora sí creo en Dios, que sentía a Dios dentro de mi corazón. Que me quitó un corazón de piedra y que me dio un corazón de carne para sentir, para amar, para perdonar, para tantas cosas que en ese momento sentí, o sea, que me arrastré, que lloré, que tiré moco ahí tendido en el suelo y entendí que Dios me amaba, ¿no? A pesar de todo y que me estaba dando una oportunidad más, ¿no? Tenía muchas oportunidades y yo las quería aprovechar. Ajá. Fue difícil el regreso, Coppel seguía con las cuentas, no me las perdonó, y igual las facturas, hay muchas facturas, muchas cuentas por pagar en estos 10 años. Alguna vez le decía a un amigo, oye, pues ¿cuánto tendré que demostrar que realmente estoy cambiando? ¿Cuánto tendrá? Pues no hay un tiempo, esto es para toda la vida, como decimos los alcohólicos, solo por hoy. Ajá. Solo por hoy trabajo por mi esposa, trabajo por mi familia, solo por hoy no bebo, solo por hoy trato de controlar mis emociones, ese carácter que te decía muy explosivo, cuando de repente llega, ¿verdad? Porque llega, Sí. pues lo empiezo a trabajar, ¿verdad? Con la oración, con la meditación, con pedirle al Señor. A tu pregunta, llegó en ese momento, no se ha ido de mi lado, no lo he dejado ir, le abrí la puerta y ahora sí, Señor, forma parte. Ya me di cuenta que solo no pude, que muchas veces lo quise hacer, que quise ser autosuficiente, que mi ego era más grande, que mi Dios era el dinero, que mi Dios era el vicio, que mi Dios era el alcohol, y esos dioses pues eran dioses falsos. Ajá. Teníamos ya 20 años de casados, en el 2008, y le pido a mi esposa que nos casemos por la iglesia, algo que ella siempre había querido, que siempre había anhelado. Y ya se lo había pedido anteriormente, pero se lo había pedido alcoholizado. Claro que me batió, pero sí bonito, ¿eh? Me dice, no, es que eso no es así, eso es cuando realmente sientes a Dios en tu corazón. O sea, ¿qué caso tiene ir a hacer un sacramento si ni lo sientes? Ajá. Y me acuerdo yo ya tenía 4 años sin beber, ya por mi 5.º año, 4 o 5 años, y nos vamos a un parque donde nos habíamos hecho novios en aquellas épocas de preparatoria, y le digo que sí se quiere casar conmigo. Ahora sí meter a Dios de lleno y de fondo a nuestra vida, y claro, pues para ella sí fue un regalo. Ahora sí me creía, ahora sí veía en mis ojos una luz, no una oscuridad como siempre la vio, y nos decidimos a casarnos. Hicimos el sacramento en San Francisco de Asís. También tiene un significado muy especial para nosotros. Hago mi primera comunión, ella es mi catequista, porque ella fue catequista también en su infancia, adolescencia. Nos dice el párroco de ahí, le platiqué toda mi situación. Yo nunca me he acercado a un padre, nunca había platicado con uno. Le expliqué toda mi situación, cómo había sido mi vida, y me dice, ¿sabes qué? Pues no es buen tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Uh-huh. Y empiezo ese camino, ¿verdad? Empiezo a hacer mi primera comunión, después el sacramento del matrimonio. Por primera vez mis hijos fueron los lectores en la misa. Okay. Un evento, lloraba más yo que mis tías cuando comulgo por primera vez. Uh-huh. Ya a mis 40 años. Y fue algo muy especial, muy, muy especial. Después me confirmo ese mismo año, por sugerencia del párroco, hacer así las cosas. Me confirmo ese mismo año, busco inmediatamente dónde puedo hacer mi confirmación, lo disfruto también muchísimo. Yo haciendo ese flashback a cuando me casé, cuando tenía 19 años, en una pachanga que organizaron mis papás y mis tíos y toda la familia. Yo tenía 19 años, bien orejón, no sabía ni qué rollo. Si me hubiera casado en ese tiempo, no sé qué hubiera pasado, si hubiéramos tomado esa decisión de casarnos por la iglesia, por el requisito, porque realmente no lo iba a hacer por amor a Dios. Ajá.
no lo hubiera disfrutado, no hubiera sabido, no hubiera entendido muchas cosas de la celebración y de lo que significa realmente el decirle sí al Señor, ¿verdad? Que forme parte tuya. Entonces para nosotros ese fue otro parteaguas en nuestra relación. Hemos recuperado mucho del tiempo perdido, he recuperado mucho del tiempo perdido. Mi esposa, a fin de cuentas, pues yo creo que sus oraciones dieron resultado de alguna manera y seguimos trabajando. Yo no me pongo así la del héroe, ¿verdad? Ni el que ya lo logré, simplemente es trabajar y trabajar todos los días. Termino mi carrera, que no la había terminado, después me pongo a dar clases en una universidad. El año pasado las interrumpí por el servicio que estamos dando mi esposa y yo al Señor en las parroquias. Lo pusimos como prioridad. Estuve en una universidad Tec Milenio que tiene una filosofía muy fregona, ¿verdad? Psicología positiva y ciencias de la felicidad, donde te piden tener un propósito de vida. Yo me acuerdo que cuando me gradué, así en una pantalla grandísima ahí en el centro de convenciones, mi propósito era servir al Señor, ¿verdad? Servir a mi familia y ser un hombre de bien. Ahí está el propósito. Entonces, no haciendo menos ese propósito, pues estamos mi esposa y yo sirviendo al Señor. En lo que entre, en lo que venga, tiempo, dinero y esfuerzo, pero los resultados valen la pena, cada uno de ellos. A veces andamos cansados, mi esposa de repente tiene una prótesis de cadera por una operación que tuvo, entonces de repente, oye, no puedo, y no, pues la comprendo, ¿verdad? Y le bajamos un poquito el ritmo. Sí. Igual, pues el servicio es cansado, pero yo creo que los resultados y lo que te da vale muchísimo la pena. Seguimos. A veces dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero tratamos de enfocar nuestras energías como el Señor nos va diciendo. Sí, claro. Nos dejamos guiar. De repente, Señor, seguro que por acá, y ustedes denle, y ahí andamos por acá, y seguro que por acá, Señor, y como que no nos gusta tanto el camino, pero ustedes denle. Hacemos oración para que el Señor nos ilumine de repente, ¿verdad? Porque somos ignorantes, yo sobre todo, yo soy muy ignorante de muchas cosas de la fe. Poco a poco le he ido aprendiendo un poquito a lo que el Señor me dice, y pues ahí vamos. A lo mejor me alargué un poquito con tu pregunta, pero yo creo que el Señor así se merece, ¿verdad? Que lo presentemos. En mi caso así fue. Él entró así, en esa etapa de mi vida muy bochornosa, de una etapa que para muchas cosas que te he platicado, o algunas que no, penosas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es una vida más. Comentaste algo alguna vez cuando empezaba, pues alguna vez que he dado mi testimonio, si alguien se identifica y si alguien está ahí con ese uno, si alguien decide cambiar, yo no soy nadie, ¿verdad? Ni me atrevo a dar ningún consejo, ni mucho menos. Simplemente yo así le hice, el Señor entró a mi vida y los resultados ahí están, ¿verdad? Muchas veces también se acercaron a mí y empezaron a darme consejos y yo me entraba por uno y me salía por el otro, pero el Señor entra de diferentes maneras. Me ha tocado estar trabajando con gente que tiene el mismo problema que yo, ¿verdad? Sigo siendo alcohólico, aunque no beba, pues ahí está. No es, sí. Muchas veces es que ya no eres alcohólico, y caray, pues, ¿cómo me lo quité? Pues ni que fuera gripa. Simplemente por la gracia de Dios, ni siquiera por mis fuerzas, como te comenté ahorita, por la gracia de Él, estoy firme hoy 22 de agosto, que es, como te comentaba, cumplo 45 años solamente por su gracia, porque Él decidió perdonarme y darme otra oportunidad de demostrarle a mis hijos, a mi esposa, que puedo ser un hombre nuevo. Decía a mi esposa algo que, es que yo sabía que tenías buen corazón, pero pues no se te notaba, digo, pues tanta mugre que traía. Pero sí, a fin de cuentas los vicios y esa parte ocultan muchas cosas de nuestra verdadera personalidad. Yo le decía a mi esposa cuando éramos novios y después casados durante muchísimos años, nunca en tu vida me vas a ver dejar de tomar. O sea, para mí es algo que traigo en mi sangre, o sea, para mí es
es mi personalidad, es como es Jaime, o sea, yo no me veo sin una cerveza en una fiesta, o sea, ¿cómo? Sin una cerveza en el refrigerador, o sea, sin vino. Yo el carro siempre traía una hielera con vino o sea, siempre era, todo giraba alrededor de eso. Jamás lo vas a ver, jamás. Ay, caray, cálmate, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo esa soberbia? O sea, totalmente fuera de una persona con poquitito amor, ¿verdad? Sí. O sea, porque a fin de cuentas el amor es dar, es ceder, es entender a la otra, a la pareja, a tu esposo, a tu esposa. No, yo era ensimismado, egoísta, egocéntrico. Sigo siendo en muchos aspectos, mucho de eso, ¿ah? Pero ahora con Dios es diferente. Ahora me dice Dios, espérame, ahí está la conciencia que te puse, canijo. Sí. Tú ya sabes, ¿verdad? Ya sabes que dónde duele. Entonces decía por ahí, Señor, más vale no haberte conocido. Ahora sí me incomoda antes me incomodaba tener a Dios, me estorbaba tener a Dios, ¿verdad? Por eso no lo tenía. Y ahora que lo tengo, me incomoda tener al pecado, ¿no? Sí. Me incomoda cada vez que llega el chamuquín ahí, el maligno, y empieza con las cosas, pues ahí es cuando le pido refuerzos, ¿verdad? Y pasan muchas circunstancias, seguirán muchas circunstancias, pero estoy completamente seguro que de la mano de Dios todo es diferente. Ahora ya no me permito, ya no lo quiero, ya no quiero esa vida. Sufrí mucho, por ahí empezando, te dije cómo me fui en ese camión, todo lo que traía cargado en el morral, y decidí dejarlo. Entonces ahora me siento una persona plena, me siento una persona feliz, despierto en las mañanas y veo a mi esposa y le digo, gracias Señor, gracias, te doy gracias por lo que tengo, por lo que soy, por cómo me siento. No me canso de agradecerle día con día, en la mañana y en la noche, y cuando como, y cuando me levanto, y cuando estoy en el trabajo, y cuando grito, y cuando me desespero, y en todo momento, ¿eh? Por la salud, o cuando me enfermo, porque me enfermo, y gracias, o sea, gracias. Ahora disfruto hasta lo malo y lo bueno. A fin de cuentas, el Señor me ha dado un discernimiento muy bello, ¿verdad? Muy bonito para entender, como su mismo Padre nuestro dice, ¿verdad? Entender que pues que solo Él, ¿verdad? Y por su gracia es como nos tiene y lo que tiene destinado para cada uno de nosotros. No sé si contesté tu pregunta. Oye, como bien dijiste, te fuiste bien extenso, pero sí, es que yo agarro monte, agarro de repente, sí. Me tienes que decir, hey, espérate. Espérate, no te subas todavía de camión. Sí, espérate. Más de ser que sigas para allá. Así es. Así que sí, se me paga la parte que hice de. Antes no lo conocía y ahora que lo conozco me incomoda. Y yo siempre lo he dicho así como que el problema de este problema, por decirlo problema, porque no es problema de conocer a Dios, ¿verdad? Probablemente si estás en un mundo donde obrabas mal o pecabas, no sé, y lo conoces, ya no puedes como que volver a pecar o hacerlo mal porque ya sabes esa conciencia que tú dijiste de ya sabes que está mal, ¿verdad? O si antes golpeas a la gente, la quieres golpear y pues ya sé que está mal, pero ya la conciencia no te deja y te siempre esa parte, pues sí, siento, y hasta he hecho burda la comparación, pero siento que a lo mejor es como que comparar algún momento de mi vida, es como que siento que como conocer a Dios es como que entrar a las drogas, ¿no? Y adentro si no te puedes salir porque sabes que te va a ir mal, entonces como que con Dios te lo conoces y ya para salir es una bronca porque ya sabes que todo va a te ver mal si te sales. Entonces, qué padre que compartes esa parte. Ya para cerrar un testimonio, ¿qué hubiera sido Jaime si no hubiera conocido a Dios? No se hubiera subido ese camión y 2 meses y ya me acabo de ver lo mismo, no pasa nada más para callar la boca de Dios. Yo estoy completamente seguro que estaría sin esposa, sin hijos, estaría totalmente rotado, sin trabajo, estaría muy mal de salud, muy mal de salud. Si no estaría muerto, estaría en un centro de rehabilitación. O sea, mi futuro estaba muy predecible. O sea, se cuenta que yo ya iba así, pero derechito, o sea, derechito a cualquiera de esos destinos. Pues hasta un manicomio, ¿por qué no? ¿Por qué no?
era un destino que estaba trabajando para ello, ¿verdad? Es como el que está en el gimnasio y no, pues va para Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Porque le mete todo el día al gimnasio, pues así era mi ejercicio diario pues era el maligno, ¿verdad? Alimentar al maligno en muchos aspectos, en la lujuria, en la pereza, en los vicios, en la gula, ¿verdad? No solamente alimenticia, sino la gula no me llenaba nada, no me sentía feliz en ningún lado. Entonces estaba que sí o sí terminar en uno de esos puntos totalmente. Parece que, pues sí, es como que está marcado tu camino, tu destino. Y sí. Qué padre también ahorita que lo que es la parte de que Dios se reiría de tus planes, ¿verdad? Como que tú tienes planes, no, pero son otros planes para ti, ¿verdad? Y pues qué padre que, a fin de cuentas, Dios nos da libre albedrío para elegir lo que queremos. Y qué padre que en tu libre albedrío decidiste, pues, están para hacer nada más para caer en la boca. Y Dios dijo, no, pues, ¿a dónde vas? A ver qué me cae la boca aquí. Entonces, sí. Y qué padre también la parte que dijiste o sea, si el testimonio tuyo recibe a alguien más, qué padre, pero que sabes. Pues ahora sí que cada quien forja su propio criterio, su propia experiencia, y te estás dando ejemplo de lo que te tocó vivir, que no sé que luego pasa de que, sí, al amigo de un primo, quién sabe quién le pasó esto, y algo así como que escucha bien lejano, pero qué padre que a la mejor gente que te conoce o gente que pueda estar alrededor de nosotros, de mí o de ti, que compartimos ese testimonio, es como que a ti te pasó, tú lo viviste y tú saliste adelante, ¿no? A manera como que, está muy lejos luego se escucha como que de película salir adelante de 6 años de alcoholismo. Pues no, o sea, tú lo viviste, tú lo viviste. Ahora sí que por gracias a Dios se puede escuchar que pues, Dios así lo quiso, pues no, Dios así lo quiso para que salieras adelante, para que fueras un ejemplo de que se puede salir adelante por su gracia. Luego son una cita bíblica que no me acuerdo dónde está, pues es algo así que, ¿por qué permite Dios que pase eso? Que Dios lo permite para que alguien más aprenda de eso, ¿no? Entonces, qué padre que pues, se tocó así vivirlo, no padre por el hecho de que pues, se tocó el sufrimiento, ¿no? Sino que te tocó salir adelante, te tocó sentir, vaya, hasta me puede decir que de cierta manera un poco que me da envidia de que sentiste ese amor de Dios, porque luego o sea, 16 años en lo malo quizá, y sentiste mucho el amor de Dios, que Dios te ahorita como bien dijiste, que Dios me amaba, que Dios me perdonaba, sentiste ese amor, y sobre todo que también tu esposa te dijo, ¿sabes qué? A mis oraciones rendieron fruto. Y qué parece todo ese amor que sentiste en algún momento de tu vida y que has estado sintiendo y que has estado quizás recuperando, que si bien sabemos que a lo mejor no se va a poder recuperar como tal el tiempo que pasó, eso es quizá un tiempo no tan bueno, pero ahora sí que está recuperando, se está aprovechando y vaya, es como que es una batalla que ganaste, que has estado ganando. Y ahorita como decías, como me ganó la batalla de alcohol, pero no te ha ganado la guerra, ¿no? A fin de cuentas estás luchando por ganar la guerra y la has estado ganando hasta ahorita. Entonces qué padre esa parte de disfrutar ese momento. ¿Sabes qué? He estado ganando, he estado disfrutando, porque disfrutar de tu familia, disfrutar de tus papás, ahora en ese entorno de no alcohol, de ser más tranquilo, más relajado, es como que pues, se disfruta más desde ese lado. Entonces pues qué padre que lo compartas. Y finalmente, para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿qué le das a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que no conoce a Dios, que no lo conocía, que decía, Dios no existe, no es para tanto, para la gente que está en un problema de alcoholismo? Porque digo, se vale reconocer que es un problema, eso puede es una enfermedad, puede sonar muy crudo, puede sonar muy fuerte, pero a veces es una realidad, ¿no? Y las cosas hay que enfrentarlas como tal. No hay por qué minimizarlo, que cuesta mucho trabajo, que te costó mucho trabajo. Entonces, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando que quizás está muy intrigada por tu testimonio? Bueno, pues muchas veces se minimiza ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero, o se ve normal. A fin de cuentas, yo lo normalicé durante mucho tiempo, durante muchos años. Pensé que era normal hacerlo, que no pasaba nada. Primero, pues esa parte, ¿verdad? Que realmente pues no es normal. No es normal cuando tu conducta, hay una tabla en internet, la pueden buscar, se llama tabla de alcoholimetría, donde te puede ir puntualizando si realmente tienes o no un problema con el alcohol. Si de repente ya no traes dinero, si de repente ya empiezas a faltar a tu trabajo, si de repente empiezas con delirios tremens, empiezas a perder tu memoria, y varios puntitos y aspectos
donde puede haber un warning, ¿verdad? Por ahí. Si ya no solamente una persona te dijo que dejaras de beber, sino 2 o 3. Si has tenido problemas con tu esposa, con tu familia, etc. Yo traía hasta el etcétera de esos problemas. Entonces, pues esa primera parte, el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa hecho por Dios. Es un programa que te invita a la oración, al servicio. El último paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es pasar el mensaje a alguien más que está en situaciones, ¿verdad? Que está en situaciones de esa enfermedad. Y el primer paso, que fue el más difícil para mí y lo sigo practicando, es aceptar, ¿verdad? Que tengo un problema. En el grupo donde donde Dios fue y me rescató, es un grupo de cuarto y quinto paso, y se llama cuarto y quinto porque se maneja el cuarto paso, se hace un inventario moral de tu vida, y un quinto paso donde se hace una aceptación de tus defectos, ¿verdad? Que también es muy difícil, ¿verdad? Hacer un recorrido por toda tu vida. Sí. Y lo otro, más difícil, reconocerlo, reconocer realmente lo que es uno. No es sencillo, no es fácil, pero vale la pena, vale muchísimo la pena. Yo lo recomiendo ampliamente. Y esa otra parte de Dios es meterlo a tu vida, cambia totalmente. En mi vida me cambió la vida de mis hijos. De repente ahora mi esposa es de un pueblito para Juárez, allá en el South, un pueblo muy bonito. De repente estamos allá y nos dan las 3, 4 de la mañana con mis suegros y vámonos. Y nos venimos en el camino, inclusive hasta por las curvas del Perico. Y venimos platicando, venimos cantando. Dios es alegría. Yo tenía mucho miedo de que se me perdiera la alegría de vivir cuando bebía. Es que casi soy alegre, es que no hay otra cosa que me dé alegría. Y caray, cómo estaba equivocado. Dios da una alegría que no te la acabas, que si tuviera un medible, no habría una regla con qué medirla, ni un termómetro, ni un aparato de medición. Es una alegría incalculable. La alegría de Dios es grandísima. Mis alegrías eran efímeras, eran momentáneas. Mi euforia era euforia, ni siquiera alegría ni felicidad, era euforia en ese momento. Y de repente pasaba y necesitaba más, más. Entonces me lo daba ese pedacito de vicio, ¿verdad? Ese pedacito de alcohol, ese pedacito de conductas anormales, ¿verdad? Y claro que al siguiente día pues estaba hecho trizas. Y Dios da y da, pero a manos llenas. Dice, ahora sí agárrate porque te voy a dar hasta para llevar, ¿verdad? Entonces, yo soy una prueba viviente de que Dios es amor totalmente. No lo cambio. Hoy entiendo que tengo un sacramento, que le dije sí a un sacramento de servicio, que es el matrimonio. Así como los párrocos dan su sacramento de servir al Señor, también es un sacramento de servicio. Hoy trabajo por mi esposa, hoy trabajo para que ella sea feliz. Gracias a Dios estamos en el mismo canal de comunicación, así, estamos para allá, así, donde ella trabaja para que yo sea feliz y yo trabajo para que ella sea feliz. Y ese intercambio da unos resultados maravillosos. Es difícil, es complicado, pero vale, de nuevo, lo reitero, muchísimo la pena, muchísimo la pena. Se ve el resultado con el trabajo de Dios, ese trabajo más trabajo, esa acción que metemos en nuestra vida da resultados. Yo creo que es lo que garantiza su Dios en su palabra, es real. También nos invita pues, a decir que Él está vivo, que es un Dios vivo, que está aquí con nosotros, que no es un Dios ausente y pues se tiene que reflejar. Yo predico mucho que se tiene que predicar con el ejemplo, que si bien digo ahorita una cosa, a la forma de mañana me está viendo ahí la cerve bien borrachento y dice, no hombre, pues ahí se perdió todo. Entonces, igual en el trato que tengo con mi esposa, tiene que ser recíproco a lo que yo estoy diciendo. Si digo que la amo, tiene que ser recíproco, tiene que ser coherente sería la palabra. No puedo decir una cosa y actuar de otra, ahí perdería toda credibilidad y yo creo que Dios pues a eso nos invita a ser coherentes en la vida, con lo que haces, con lo que predicas
Y qué más con el ejemplo que tenemos de él. Dios existe, Dios está vivo, Dios está aquí, como decía mi abuela, tan cierto como el aire que respiro, me decía. Y no se va, es un caballero que si no lo corres, allí va a estar, ¿verdad? Y realmente no me conviene. Ya me calé, Sí. ya me calé muchos años y no, realmente no lo cambiaré por nada. Mi vida hoy, un día del peor día de mi vida, hoy, actual, un día que estuvo pésimo en el trabajo, que estuvo una bronca con mi esposa, ahorita mi hijo está quebrado, le mando un abrazo muy fuerte, se quebró una mano, mucha preocupación. Este día que pudo haber sido de locos, no lo cambiaría por el mejor que tuve en la actividad. Ese día de euforia, ese día de fiesta, ese día que hubo dinero, ese día que hubo de todo, no lo cambiaría por el peor ahora con Jesús. No se compara, no hay comparación. Aún siendo el peor día, teniendo a Dios en tu vida, va a ser el mejor para mí de aquella vida pasada. Qué bonita manera de cerrar tu testimonio, de decir, mi peor día con Dios es mejor que mi mejor día sin Dios. Total. Así que, no sé qué decir esa frase, está muy buena. Así que, pues gracias, Jaime, gracias por tu testimonio. Realmente, pues te parece que no te conocía y no sabía toda esa tu vida, pero realmente no te conocía. Y qué padre, algo que me gusta mucho de estos testimonios, que a veces no conozco gente en el camino, como es tu caso, como han sido otros casos, y realmente conoces las maravillas de Dios. Conoces las maravillas de Dios, de gente que quizá ves en la iglesia, en los templos, y pues se ven armoniosos, se ven que bonita familia, pero no sabes el trasfondo, no sabes el trasfondo que a lo mejor en tu caso fue de 18 años así por decir, calvario, por así decirlo. Y qué padre que a través del testimonio la gente conoce que Dios es amoroso, como tú decías, un Dios amoroso, un Dios que no cambias por nada, un Dios que ha hecho maravillas en tu vida y que pues, así que no lo dejarías que se fuera porque dijiste que no te conviene. Entonces qué padre que a través del testimonio, de tu testimonio, mucha gente se pueda sentir identificada y acercarse a Dios, ¿no? Así que espero que el testimonio de Jaime le sirva para que acerquen a Dios. Y si siente que el testimonio de Jaime le puede servir a un ser querido, comparte el testimonio para hacerle parte de estos acercamientos con Dios. Como siempre lo decimos, los testimonios tratan de acercarnos a Dios de alguna manera, y qué mejor manera de dar vida a testimonio de nuestra vida que darlo, nos tocó vivirlo, y esa manera de ser un ejemplo de que sabes que si es verdad, si es cierto, no simplemente se quede como que a alguien más le pasó y tú pues, no sabes si le pasó, si es verdad, porque no lo tienes cerca. Entonces qué padre que puedas compartir el testimonio a alguien más. Si sientes que algún ser querido o algún conocido tuyo puede tener un buen testimonio, pasa tu teléfono para hacerlo parte de estos videos. Como siempre le decimos, la idea es siempre acercarnos a Dios, hacernos más llevadera la vida, como siempre le decimos, no porque estemos cerca de Dios la vida es más fácil, sino simplemente es más llevadera. Y como ahorita le dijo Jaime al final, tu peor día un peor día con Dios es mejor que un mejor día sin Dios. Entonces, y finalmente, el que como decía de los grupos que asiste Jaime y su esposa, lunes a las 7 a 9 en Santo Domingo de Atocha, marco de matrimonios de 1 año a 10 años de casados por iglesia, o si no, en San Antonio de Padua los jueves de 8 a 10, se pueden dar una vuelta ahí si son casadas por iglesia, por civil o simplemente unión libre, esa es la oportunidad ahí. Y les ponemos ahí la fecha de los retiros que próximamente vienen para si les interesa, se apunten ahí y vaya, es una repentina experiencia. Dios sigue bendiciendo, nos vemos a la próxima. Bendiciones.